nuestras vidas, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en su casa. Voy a invitarles, así como están, a orar, buscando de nuestro Dios su dirección, que Él sea quien nos guíe por medio de su palabra y que podamos sacar la enseñanza que Él tiene preparada en esta mañana para nuestras vidas. Les invito a orar. Padre bendito, queremos en estos momentos, Señor, agradecerle por esta oportunidad tan hermosa que nos da de estar aquí en este lugar. Gracias porque hoy es el día en el que su pueblo se reúne para glorificarle y alabarle, Señor. Venimos con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar de su palabra, y para ello pedimos, Señor, que usted abra nuestro entendimiento y nos permita comprender, Padre, lo que su palabra tiene para nosotros el día de hoy. Que su Espíritu Santo pueda trabajar libremente en nuestra mente y en nuestro corazón trayendo esa enseñanza y podamos ponerla en práctica, Señor, cada uno en nuestra vida. Gracias por esta oportunidad que nos da de poder escucharle, Señor, y para ello lo único que yo pido, Señor, es que usted pase y toque el corazón de cada uno de los que aquí estamos, que hemos venido con el deseo de escucharle. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, Señor, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga. Agradezco a Dios por esta bendición que nos da de estar aquí en su casa. Y para ello voy a invitarles a abrir la palabra de nuestro Dios, y ya la tienen abierta, Colosenses capítulo número 3. Voy a estar tocando los primeros versículos de este pasaje, del versículo 1 hasta el versículo 11, bueno, el 8 o 9 aproximadamente, pero es parte de una sección que se encuentra por ahí en la palabra de nuestro Dios. He titulado la prédica de este mediodía que estaremos compartiendo con ustedes, buscando la excelencia o en busca de la excelencia. Cuando la gente normalmente habla acerca de la excelencia, hoy se están dando en muchos púlpitos tal vez predicaciones relacionadas con la autosuficiencia o el ser mejores en el sentido de esforzarnos para lograr algo en nuestra vida, y hablando acerca de un triunfo personal, algo más en el ámbito más que nada relacionado con la parte de autosuperación o superación personal. No es el motivo de esta prédica, sino más bien el motivo es la excelencia en la parte espiritual en nuestras vidas. No sé cómo se encuentre tu vida el día de hoy delante de Dios, pero estoy convencido de algo, de que la vida de cualquiera que esté aquí presente, si tu vida está bien delante de Dios, puedes buscar la excelencia en tu vida espiritual para ser más agradable delante de Dios con nuestra vida. Es decir, donde estemos, creo que cualquiera de nosotros podemos llegar a algo más allá y entregar una vida mejor delante de Dios en relación con Él y lo que Él busca de nuestras vidas. Y este es el título en algún sentido de lo que busca la prédica el día de hoy. Pablo en el capítulo número 3 de Colosenses hace un llamado a los creyentes de Colosas para no vivir vidas mediocres, sino vivir vidas que agraden a Dios, porque Dios les había llamado para vivir vidas perfectas. Yo sé que la perfección tal vez no podemos alcanzarla, pero debemos de buscarla. Es decir, en nuestra vida deberíamos de llegar a una madurez en Cristo, de tal forma que nuestras vidas pudieran reflejar la vida de Cristo, y cualquiera que pudiera vernos, pudiera ver a Cristo viviendo en nosotros, según lo que aparece en Colosenses 2:20, que es el capítulo anterior que Pablo trató con la iglesia, donde nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Se supone que lo que Pablo está hablando a la iglesia es que cuando una persona viera a cualquier creyente de la iglesia de Colosenses, pudiera ver reflejado a Cristo en la vida de esta persona. De igual forma, en nosotros Dios nos ha llamado para reflejar a Cristo en nuestras vidas y no tener vidas tal vez que algunos nos acostumbramos a una vida mediocre, donde puedo vivir una vida cristiana ahí más o menos, que me alcanza para que nadie me critique, pero mi vida no está siendo de agrado completamente a Dios. Todo cristiano, hermanos, fue llamado a vivir una vida de excelencia delante de Dios, no una vida a medias, no una vida a media entrega. Lo veíamos en la mañana en uno de los estudios que compartía por ahí con un grupo, y yo les decía: Dios quiere todo o nada. Lamentablemente muchos de nosotros hoy en día estamos buscando con un pie servir a Cristo y con un pie tener ese pie en el mundo, todavía disfrutando de algunos de los placeres que antes me gustaban, que antes disfrutaba, que antes anhelaba, y algunos creyentes todavía intentamos seguir buscando esto, agradar a Dios, pero a la misma vez agradarnos a nosotros mismos. En el capítulo 3, si podemos notarlo, ahorita estaré entrando a los primeros versículos,
Pero el llamado que Pablo hace a la iglesia de Colosas es: si realmente esta iglesia ha muerto a Cristo y ha vivido en Cristo o ha resucitado en Cristo, necesita entonces ejemplificar una vida real y una vida cristiana auténtica en Cristo, y no una vida tal vez como algunos de ellos la estaban teniendo, la estaban llevando en ese momento. Esta excelencia, hermanos, costará a todo creyente, pues quiero decirte algo: la excelencia nunca será de forma involuntaria. No sé qué es lo que tú hagas bien o para lo que Dios te haya dotado en algún sentido, pero aquella persona que tal vez le gusta el atletismo y quiere romper alguna marca, esa marca no se romperá por sí sola si esta persona no tiene un esfuerzo para llegar a esa excelencia que está buscando. Cuando hablamos de una persona en cualquier ámbito, en cualquier deporte, en cualquier disciplina que pueda haber, nunca la excelencia se dará por sí sola. Siempre la excelencia irá acompañada de una práctica, de una disciplina, de un esfuerzo de la persona para lograr aquello que se ha llamado a hacer o aquello que busca hacer de forma excelente. Te puedo decir algo, no sé si entre nosotros hay quien cocina excelente o quien le guste la cocina y sea una cocinera o un cocinero excelente, pero puedo decirte algo: no se dio por default. Buscamos de alguna forma que aquello que hacemos bien podamos ir a la excelencia. Si alguien toca algún instrumento es lo mismo. Bueno, quiero decirte que Pablo en este pasaje le dice a la iglesia de Colosenses: si realmente buscas la excelencia, no se va a dar por sí sola. Cristo ya comenzó la obra en ti, pero necesitas tú tomar algunas decisiones que ahorita estaremos viendo en el verso número 5, en el verso número 8 estaremos viendo algunas decisiones de las que Pablo le dice a la iglesia: necesitas vivir esto en tu vida. Por eso te invito en esta mañana o en este mediodía que vayamos a la palabra de Dios, queridos hermanos, y veamos en su palabra cómo se llega a tener una vida de excelencia delante de nuestro Dios. Capítulo 3 del libro de Colosenses, y voy a analizar solamente, queridos hermanos, del verso 1 al verso número 9 aproximadamente, pero quiero tocar los primeros versículos, que es del verso 1 al verso número 4. La primera parte de esta prédica lleva por título: si buscamos la excelencia, hermanos, o buscando la excelencia. Número 1, el creyente que busca la excelencia necesita tener una vida consecuente o una vida coherente, como quieras llamarle. Coherencia o consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Entre lo que cree o lo que dice que Dios ha hecho y lo que él está viviendo en su vida diaria. En el capítulo número 3, versos del 1 al 4, hermanos, creo que es claro el pasaje y nos dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, o con Él, en gloria. Lo que nos dice, si podemos notar estos primeros versículos, hermanos, Pablo hace un llamado a la iglesia de Colosas y les dice: si realmente has muerto con Cristo y has resucitado con Cristo, necesitas tener una coherencia entre lo que dices que ha sucedido y lo que estás viviendo hoy en tu vida, porque se supone que la iglesia, si anhela ser espiritual, debería de estar buscando las cosas que, hermanos, de arriba, espirituales. Es imposible que un creyente que busca la excelencia esté enfrascado en buscar cosas terrenales o de este mundo, cuando nuestra máxima meta está en los cielos, que es la persona de Cristo, y todo lo que hacemos debería de estar enfocado en agradar a Dios. Deberíamos de estar buscando las cuestiones espirituales. En el verso 1 me fascina lo que dice, porque hay un desafío ahí, o hay una condicionante. Y si podemos notar, comienza diciendo Pablo en el verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo. Es decir, si realmente Cristo ha vivido en ti, si realmente Cristo ha hecho la obra en tu vida, entonces necesitas vivir consecuentemente o coherentemente con aquello que Cristo, dices, ha hecho en ti. ¿Por qué? Porque posiblemente en la iglesia de Colosas, hermanos, no conozco del todo la historia de la iglesia, ni nadie la conoce perfectamente, pero por lo menos lo que se ha estudiado es que en Colosas había algunos creyentes que querían seguir viviendo como no cristianos,
pero a la misma vez queriendo ser cristianos. Y Pablo les dice, eso es imposible. En el capítulo número 2 tal vez encontramos uno de los pasajes preferidos para un servidor, en el verso número 20. Y nos dice por ahí lo siguiente: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviereis en el mundo, os sometéis a preceptos, etcétera, etcétera? Lo que Pablo le está diciendo en pocas palabras a la iglesia es, ya no puedes seguir viviendo de la misma forma que antes, y ahorita va a aclarar algunos de esos conceptos más adelante. El creyente, hermanos, que Dios ha tocado, no debería de seguir buscando lo mundano para él o lo que este mundo ofrece. Pero tristemente muchos de nosotros, lamentablemente hoy en nuestra vida, seguimos todavía en la búsqueda de algunas cuestiones materiales o mundanas. No hablo acerca de un trabajo, hablo de aquellas cuestiones que nos separan de la relación con Dios. Aquello que está tiznado o impregnado de pecado y que nos lleva a una separación de Dios en nuestra vida. Déjame te pongo algunas de ellas. Algunas gentes queremos vivir el sábado como no creyente, pero el domingo queremos vivir como creyentes. Y el sábado andamos en el mundo, en el baile, en la fiesta, en la tomadera y en algunas cuestiones, pero el domingo queremos vivir como cristianos. Y Pablo dice, esto no puede ser posible. Si Cristo realmente ha hecho la obra en ti, tu mirada debería de estar en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver las cosas de arriba, hermanos? Pablo lo que está diciendo es una búsqueda constante. ¿Sabes? Me gusta lo que Pablo dice. Buscar las cosas que, hermanos, de arriba. Y este verbo me fascina, porque la palabra buscar o el verbo buscar está plasmado de una forma activa con la intención de encontrar algo en nuestras vidas. No se dice que espere que las cosas de arriba vengan a él, porque Dios ya ha venido a su vida. Él necesita comenzar a buscar las cosas de arriba. Ahora, ¿qué cosas son las de arriba, hermanos? Las cosas espirituales que tú y yo conocemos. Si un cristiano realmente quiere vivir como cristiano, necesita dejar aquellos gustos que tuvo en algún momento en su vieja vida para comenzar a tener algunos gustos espirituales en su vida, por la palabra de Dios, por la oración, porque aquellas cosas que Cristo vivió en su vida, que es el fruto del Espíritu, puedan vivir en nosotros y a través de ellas manifestarse diariamente en nuestro andar. Ahorita más adelante, vuelvo a decir, Pablo lo va a tocar. No voy a alcanzar a llegar del verso 12 en adelante, pero Pablo va a hablar acerca del revestimiento del nuevo hombre. Pero ¿sabes lo que me gusta? Creo que Pablo está hablando de esta coherencia o esta vida consecuente, hermanos. Si esto realmente ha sucedido en ti, esto debería de existir entonces en tu vida. La naturaleza del creyente ahora se supone en Cristo y la llegada del Espíritu Santo ha sido revertida en él. Esto nos hace ver, hermanos, por qué Pablo pide esto. Ya no puedes seguir buscando las cosas de abajo, sino las cosas de arriba, las cosas espirituales. Es triste tal vez ver que muchos de nosotros, hermanos, seguimos empecinados en querer vivir vidas medio cristianas, vidas no sé cómo llamarles, pero que no glorifican a Dios, sino que buscamos algunas cuestiones que el mundo ofrece todavía y nos llama la atención. En la mañana en el estudio, por aquellos que estuvieron conmigo compartiendo por ahí ese tema, estábamos hablando cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Y recuerdas lo que el pueblo añoraba? Ellos decían, queremos regresar, porque en Egipto teníamos o nos sentábamos frente a las cacerolas de carne y algunas cuestiones que ellos tenían. Ahora, Dios ya les había prometido que les daría mucho más de lo que ellos tenían en Egipto, pero el pueblo seguía añorando regresar a esa vida que antes vivió. Tristemente hay muchos creyentes hoy en día que añoramos todavía satisfacer algunos deseos en nuestra vida y queremos regresar a algo de donde Dios nos ha sacado, pero preferimos o parecería que preferiríamos estar atados todavía al pecado que vivir en las cosas espirituales el día de hoy. Pablo les dice, bueno, si esto realmente ha sucedido en tu vida, necesitas ser consecuente con ello. Tu vida ya no puede reflejar algunas cuestiones y por eso hablamos, hermanos, de una excelencia o buscando esta excelencia. ¿Sabes qué es buscar la excelencia? Buscar las cosas de arriba y no las de la tierra.
en los versos siguientes, que es del verso número 5 al verso número 7, hermanos. Me gusta lo que dice ahí, porque el pasaje nos sigue llevando y Pablo nos lleva a través de ello, lo que Dios está compartiendo a través de Pablo, nos lleva a decir lo siguiente: si realmente Cristo está en ti y Dios ha comenzado esa obra, ¿qué dice el verso 5, hermanos? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Sabes? Aquí hay una parte, ¿no? Cuando buscamos la excelencia, hermanos, no solamente se requiere tener una vida consecuente o coherente con lo que decimos creer, sino también matar la vieja naturaleza en nosotros. ¿Por qué digo matar esa vieja naturaleza, hermanos? Porque el pasaje nos dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Ahora ojo con esto, hermanos, el verso 3 nos aclara un poco lo que el verso 5 nos está diciendo. El verso 3 del mismo pasaje dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Lo que dice en pocas palabras: si tú has muerto al pecado, entonces mata también en tu vida todo aquello que no sea parte de lo que Dios quiere. ¿Qué cosas? Aquí habla algunas de ellas, hermanos. Lamentablemente a lo mejor habemos cristianos que podemos decir: pastor, yo ya no vivo nada de ello. Podría decirte que algunos batallamos todavía con algunas cuestiones. Tal vez algunas de ellas no están totalmente en nuestra vida, pero hoy en día seguimos batallando con algunas de esas cuestiones, tal vez no en el área física, sino en el área espiritual. El pasaje nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, hermanos, quiero preguntarte algo. ¿Esto se da de forma natural? ¿O tú y yo tenemos que hacer algo para que esto suceda? Porque habemos creyentes que queremos esperar que Dios haga todo. Dios ya ha comenzado la obra en nosotros. Y para ello lo hemos dicho, no hicimos nada absolutamente. Dios nos elige, su gracia es derramada sobre nosotros y comienza la obra. Pero hay cosas en la vida cristiana que nos costarán a nosotros, hermanos. Y aquí parece ser que es una de las cuestiones que tiene una intención, que tú y yo tenemos que hacer algo en nuestra vida para que esto pueda suceder. Ahora, quiero decirte lo que dice en el verso 3. Porque habéis muerto. ¿Quién hizo esto? Cristo en nosotros. Nos hizo morir a nuestra vieja vida y renacer a una nueva. Pero el verso número 5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es decir, esto te encarga a ti. Hay cosas tal vez en nuestra vida que no son agradables delante de Dios, y no sé si estés de acuerdo conmigo. No hay una lista exhaustiva aquí, pero sí hay una lista de pecados que está enumerada, no exhaustiva. Es decir, cuando digo no exhaustiva, no menciona todos los pecados posibles. Pero cualquiera de estas cosas, hermanos, no son toleradas por ninguno de nosotros, se supone, porque somos parte de la iglesia del Señor. Te digo algo, ¿no? ¿Qué pasaría si tú y yo nos enteráramos que en esta congregación hay alguien que está fornicando o adulterando? ¿Lo dejaríamos que siguiera haciendo lo que hace? Yo creo que si realmente le amamos y si realmente queremos la santidad de nuestra iglesia, no podríamos permitir eso. ¿Qué tendríamos que hacer? No te digo que le expulsemos, sino aplicar la disciplina que la Biblia nos habla, de ir y confrontar a esa persona para que él deje el pecado que está viviendo. Nos habla también ahí de impurezas. Si tú ves a alguien dentro de la iglesia que está practicando algo que es impuro, ¿lo dejarías hacerlo? Yo creo que como iglesia no, porque son cosas que son escandalosas, no solamente porque son pecados, sino porque causan un mal testimonio para nuestra congregación y son una mancha para la iglesia, a la cual se supone es del Señor. Y puedo hablarte de las demás: pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. No dejaríamos que ninguna de esas cuestiones estuvieran dentro de una iglesia del Señor, porque somos llamados no a ser policías de la iglesia, pero sí a mantener la santidad que Dios ha dado a la congregación. Y yo te digo, de manera amorosa trabajaríamos y trataríamos con cualquier persona. Pues lo que Dios dice es: mata esto que puede haber ahí en tu vida
si todavía persiste alguna de estas conductas malas, de estos pecados que están enumerados aquí, o cualquier otro que no está, pero que sabemos que es pecado, dice Dios, haz morir eso en tu vida. No puedes permanecer con esas cosas y tratar de agradar a Dios. ¿Sabes? Matar la vieja vida, hermanos. Pablo nos hace ver que la iglesia de Colosas habían muerto, necesitan matar el pecado que todavía posiblemente había en ellos. Ahora, la iglesia de Colosas no era muy diferente a la iglesia de Corinto posiblemente. A lo mejor nos asusta que estas cosas pudieran estar dentro de la iglesia. Si leemos la primera carta a los Corintios, encontraríamos que hay estas cosas y otras perversiones peores de lo que aquí encontramos. ¿Recuerdas el capítulo 5 de Corintios? Alguien que tenía a su madrastra por mujer. Incesto dentro de la iglesia. Había gente que tenía o estaba viviendo cosas peores y aún hacían alarde de aquellas conductas inmorales y pecaminosas. Tristemente, hermanos, hoy en la iglesia tal vez no sé si hay todo esto, pero sí hay cosas de ellas que están metidas en nuestra vida todavía como creyentes. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Colosas, haz morir lo terrenal en ti. No puedes seguir persistiendo con esas conductas de pecado. Y me voy tal vez a la última, hermanos, que tal vez esta engloba muchas cuestiones. La idolatría. ¿Qué es la idolatría, hermanos? Tengo una definición sencilla, no sé si estés de acuerdo con ella o no, pero la definición de idolatría que más me ha gustado y que he encontrado a lo largo de mi vida, la idolatría se define como aquello que ocupa cualquier lugar en nuestra vida, aquello que en nuestra vida ocupa el primer lugar antes que Dios. Es decir, que tal vez yo no tengo un mono en mi casa o un santo al cual le rezo, pero en ese lugar no está Dios en mi corazón, sino quiero sentar en el trono mi propio yo, o estoy poniendo a mi familia, o estoy poniendo mi trabajo, o estoy poniendo mis estudios, o estoy poniendo aún hasta la obra de Dios, por muy santo que esto parezca, pero en ese lugar no está Dios, sino está algo antes que Él. Si es así, hermanos, se llama idolatría. Y tristemente creo que muchos cristianos tenemos todavía altares en nuestra vida que no hemos querido derribar completamente, porque nos agrada que esté ahí. Hay gente que nos damos baños de humildad y lo único que demuestra nuestra vida es un egocentrismo bárbaro. ¿Sí me explico? O sea, he ido y lo menciono, no lo he platicado con personas y creo que no peco con decir esto. He ido a iglesias en algún momento donde se la pasan diciendo, y todo esto que sucede en esta iglesia no es por nosotros, es por Cristo. Y esto, la iglesia ha crecido, pero no por mí, sino por Cristo. O sea, yo digo, realmente no es humildad lo que están demostrando. Porque se les aplaude a estas personas y reciben el aplauso. Y yo digo, tristemente, se quiere montar uno en ese lugar porque le gusta. Vamos, hermanos, ¿a quién de los que estamos aquí no nos gusta el reconocimiento? Yo sería un mentiroso si digo, no me gusta que la gente me halague. O sea, la realidad es que me gusta. Tengo que cuidar esa parte, que la gente no lo haga, ni yo sentirme más de lo que debo de ser en Cristo. Pero en esta ocasión, hermanos, vuelvo a decir, la idolatría está inundando el corazón de algunos de otros, lamentablemente. Y estamos colocando en el lugar de Dios algo más que no es Dios en nuestra vida. Pues la palabra de Dios nos dice, quita todo eso. ¿Por qué? Porque es la vieja vida y lo terrenal. Y necesitas hacerlo morir en ti, porque si no lo hacemos, hermanos, la Biblia nos dice ahí en adelante en el verso 6, por las cuales la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, la ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios se manifiesta sobre aquellos que queremos vivir nuestra vida, nuestro antojo, y no estamos matando aquello que es terrenal en nuestra vida. ¿Sabes? ¿Por qué hablo de la búsqueda de la excelencia, hermanos? Porque alguien diría, pastor, yo ya no tengo ninguna de estas cuestiones en mí. Idolatría, no soy idólatra. No tengo bajas pasiones. No tengo, y podemos enumerar algunas de estas cuestiones, ni tampoco, ni soy adúltero, ni soy fornicario. Hermanos, gracias a Dios por ello. Pero quiero decirte algo, hay otra lista que viene más adelante que creo que muchos cristianos sí estamos catalogados dentro de esta próxima lista. Porque aunque son pecados,
son pecados más tolerables para algunos de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Voy a la tercera cosa que quiero compartir contigo. Número 1, dijimos, si buscamos la excelencia debemos de tener una vida consecuente o coherente con lo que decimos y lo que hacemos. Número 2, matar la vieja vida terrenal. Y número 3, hermanos, dejar los viejos vicios. ¿Por qué digo esto? Porque en el verso número 8, hermanos, dice Pablo a la iglesia de Colosas, ok, ya que has dejado lo más perverso a un lado, hay otras cosas que todavía están posiblemente en la iglesia y son toleradas por la iglesia. Porque estas, hermanos, que voy a mencionar a continuación no son tan feas, ni tan malas, ni causan tanto problema, ni se ven tan peor como las demás, pero están ahí tristemente. ¿Cuáles son estas? Ojo, hermanos, no voy a pasar lista, solamente voy a mencionar algunas de las cosas que aquí hay. Y dice el verso número 8, pero ahora dejad, ojo con esto, lo de arriba dice haced morir. Y aquí dice ahora deja. Algunas de esas conductas o de esas actitudes que tampoco son buenas. Y comienza hablando, ¿qué dice, hermanos? La ira. Y luego dice el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos, etcétera, etcétera. Solamente quiero llegar hasta el verso número 9. Lo que nos dice aquí, hermanos, es una lista que tal vez algunos sí toleramos dentro de la iglesia. Yo te puedo decir algo, ¿no? Y te voy a decir lo que yo encuentro. Tengo como creyente hasta ahorita, creo que van 21 años y pasados más o menos, pero viviendo en la iglesia toda mi vida, desde que crecí o nací más bien, he ido a una iglesia, me convertí a Cristo a los 15 años, tengo 21 de creyente, y puedo decirte algo. He visto en algunas congregaciones disciplinar en una sesión de negocios fornicación. He visto disciplinar en algunos momentos adulterio. He visto disciplinar en algunos momentos por idolatría y otras cuestiones literales, así como las estás escuchando. Pero nunca me ha tocado ver una disciplina por un enojón dentro de la iglesia, por una persona que se aira con mucha facilidad. Nunca me ha tocado ver una disciplina en la iglesia por gente que dice groserías y que en algunos momentos en su enojo se le salen, porque hemos sido testigos algunos en alguna sesión de negocios, no solamente de eso, sino hasta de golpes en algunas de ellas. No nuestras, hermanos, estoy hablando de otras congregaciones. Aquí eso no se da, pero en otros lugares sí se da. No he visto nunca a alguien que se le discipline porque es una persona maliciosa, es decir, anda causando malicia por todos lados y mete cizaña y algunas cuestiones, y otras cuestiones de las que aquí habla el pasaje, hermanos. ¿A qué voy con esto, hermanos? Tal vez esos creemos que no son tan malas, pero Pablo dice, si quieres la excelencia en tu vida, necesitas también dejar aquellas cosas que no se ven tan mal, no son tan malas, pero que no son agradables delante de Dios. Si a mí me permitieran, hermanos, hacer una lista, yo continuaría esta lista con algunas cosas que no consideramos como pecado, pero que terminan afectando la relación con Dios y la relación con las demás personas, porque no me dejarás mentir con esto. La primera lista que está dando, donde dice matar lo terrenal o haced morir, son cuestiones literalmente de pecados contra Dios, pero la segunda lista, no sé si lo notas, tiene que ver con la relación con los otros creyentes. ¿Con quién me enojo, hermanos? Si no es con el prójimo. ¿Con quién me airo? Bueno, causo ira en mi vida, si no es con el prójimo. ¿A quién le digo palabras deshonestas o palabrotas en algún momento si no es al prójimo? La lista que está dando en el verso número 8 me parece que tienen relación directa con la relación con el prójimo y claro, también son ofensas contra Dios. Pero ¿saben lo que me temo pensar? Que la iglesia de Colosas creía que estas cosas no eran tan malas como las anteriores. Por eso algunas de ellas la iglesia todavía las permitía y estaban ahí.
Yo no sé cómo te vaya en tu vida, hermanos, pero puedo decirte que sí he visto creyentes haciendo todo esto en mi vida en algún momento. He hecho alguna de estas cuestiones que aquí están. Hay gente que va y habla algún comentario y va con malicia ese comentario. ¿Sí me explico? Es decir, no vamos con la mejor intención, lleva cierta malicia en nuestra vida y es lo que está hablando aquí. Vamos, la mayoría del chisme que se da en las iglesias o la murmuración lleva malicia, hermanos. O sea, no puedo decir solamente es imprudente, hay ocasiones que no solamente es imprudencia, va con toda alevosía y ventaja a causar un problema y a crear un conflicto entre dos personas o a parar o a poner en mal a una persona en particular. Hay gente que me ha dicho en un momento, pastor, pero no estoy diciendo mentiras, es cierto lo que digo. Bueno, y le pregunto, ¿y alguien se lo preguntó? No, entonces guárdeselo. ¿Por qué digo esto? Porque la murmuración y el chisme, hermano, no tiene que ser todo mentira. Pueden ser verdades, pero el asunto es, alguien te preguntó sobre ello, alguien te dijo que tenías que decir sobre ello. Si nadie te preguntó, no me lo digas, ve y trátalo con la persona si realmente quieres ayudar. Pero si tú quieres perjudicar a alguien, puedes venirme a contar verdades, pero terminará a perjudicar a alguien. Si tu intención es ayudar, no es la mejor forma. ¿A qué voy con esto, hermanos? Cuando hablamos de dejar, aquí dice los vicios o los viejos vicios que en algún momento tuvimos. Esta lista, hermanos, parece no ser tan mala como la otra. Lo que aquí se menciona atenta contra el prójimo y necesitaban ser conscientes de que esas cuestiones, hermanos, tampoco deberían de estar en la iglesia. La iglesia de Colosas creía que había abandonado algunas cuestiones. Pablo le dice, te falta todavía dejar algunas cosas que están lastimando la vida de la iglesia, están lastimando tu propia vida y están lastimando la relación con Dios. Algunos tristemente seguimos teniendo algunas conductas, hermanas, nocivas, minimizándolas, diciendo es que no es tan malo como lo otro. No es tan feo. Les he recomendado un libro, no sé cuántos de ustedes lo han leído, no sé ni dónde anda el libro, por ahí alguien lo tiene prestado. Ya me dijeron quién, porque los presto y nunca apunto, ¿no? Yo espero que no practiquen aquel dicho que dicen que muy tonto el que presta un libro, pero es más tonto el que lo regresa. No se crean eso, hermanos, ustedes regresen lo que les preste. Eso era un dicho que aplicaba en el seminario, y si tú prestabas un libro y no apuntabas a quién, lo perdías. Pero yo sé que aquí no. Hay un libro que me gustó leer un día, y este libro se lo recomiendo, se llama Pecados Respetables. Habla acerca de algunos pecados que como creyentes todavía estamos respetando en nuestra vida porque creemos que no causan tanto daño, que no son tan malos. Y sabes algo, querido hermano, debemos de entender algo en particular. Si no estamos en la vida de excelencia, estamos cerrando al blanco, así de sencillo. ¿Recuerdas la primera diapositiva que puse? Había un tiro al blanco y dándole en el centro. Quien no da la excelencia está errando al blanco. No importa quién sea, si soy el pastor y no estoy dando la excelencia, estoy errando al blanco. Si eres un nuevo creyente y no estás en la excelencia, estás errando al blanco. Si eres un creyente de mucho tiempo en la iglesia y no estás dando en el blanco, estás cerrando el blanco, es decir, estamos fallando. Y la invitación para el pastor, para el nuevo creyente o para el creyente de tiempo, sigue siendo la misma invitación que Pablo hace a la iglesia de Colosas. Dejar aquellas cosas también que parecen no ser tan malas. La excelencia, hermanos, se dará solo si esta es buscada conscientemente y somos guiados por Dios para buscar esa excelencia en nuestras vidas. Te aseguro algo, en esta iglesia y en la gente que estamos el día de hoy aquí, no hay ningún perfecto, excepto alguien que se llame perfecto, ¿no? Pero no hay perfecto hablando de lo que debe de ser en el ser de una persona. Por lo tanto, si no habemos perfectos en esta iglesia, puedo decirte algo, todos podemos buscar la excelencia en nuestras vidas. La pregunta sería importante o sería lo siguiente para cada uno de nosotros. ¿Qué hay en tu vida, querido hermano o hermana, que necesitas o dejar o hacer morir porque no es agradable delante de Dios? La invitación es personal, porque cada uno lo que mi hermano Jesús está llevando, no es lo mismo estoy llevando yo, ni mi hermana Raquel, ni mi hermana, quien sea, como te llames, no importa, cada uno somos diferentes.
Y yo no puedo someter a todos a lo mismo porque nuestras vidas son diferentes. Pero lo que estoy convencido es que todos tenemos algo en nuestra vida en lo que podemos avanzar para presentar una excelencia delante de Dios. Y la invitación, querido hermano, es: analiza tu vida. Si tú sales de aquí después de esta reunión sin analizar tu vida y sin comprometerte con Dios en algo, haz de cuenta que fue lo mismo que vinieras o no vinieras. Pero si de aquí analizamos nuestra vida y llegamos a una conclusión de decir: Señor, hay esto que todavía estoy batallando en mi vida, necesito hacerlo morir, ayúdame a ello, o necesito dejarlo porque es difícil para mí, pero quiero ponerlo en tus manos, ayúdame a dejar esto. Yo digo, creo que se ha cumplido el propósito de estar aquí. ¿A qué venimos? Según yo entiendo que venimos a que Dios nos hable, pero no solamente que nos hable, sino que aquello que nos comparta podamos hacer una modificación, un cambio en nuestra vida para estar mejor delante de Dios, para ser cada vez mejores delante de Él o buscar esa excelencia en nuestra vida. La invitación, queridos hermanos y hermanas, es a ponernos en manos de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Si Cristo realmente está en tu vida necesita ser coherente o consecuente con lo que dices que ha sucedido. Y para esto necesitas, o necesitamos, dijo el otro, hacer morir lo terrenal en nosotros y dejar algunos vicios que antes teníamos, pero que no deben de ser agradables y no son agradables delante de nuestro Dios. ¿Qué cosas hay en ti, hermano? ¿Cuál de las dos listas tal vez aplica para tu vida en esta tarde? Yo puedo decirte algo, ¿no? Si a mí me evaluara y pudiera ser sincero contigo, yo digo, tal vez la primera no aplica tanto para mí, pero la segunda, hay cosas que todavía me airo con facilidad, me enojo. Nadie me hace enojar, me enojo porque quiero en algunos momentos. Y yo digo, esto yo necesito trabajarlo con Dios. Tal vez hay otras cosas que no están, pero hay otras cosas de la lista aquí, hermanos, que no están aquí. Pero yo sé que hay en mi vida que necesito pedir a Dios que trabaje en mi corazón para buscar la excelencia para Él. Yo te invito a ser excelente delante de Dios. La excelencia, hermanos, es una búsqueda que el cristiano debería de tener. Siempre debería estar en esa búsqueda de la excelencia para Dios. Más que la excelencia en tus calificaciones, más que la excelencia tal vez como padre de familia, busquemos la excelencia con Dios, hermanos. Y si esto Dios lo trabaja en nosotros, créeme que cualquier otra área se nos facilitará más para conseguir también la excelencia. Para poder ser un padre excelente, necesito ser primero un hijo de Dios excelente. Y eso me ayudará para hacer lo otro. Si quiero ser un buen estudiante aún en la escuela, aquellos que todavía están en secundaria, primaria, preparatoria, universidad, maestría o doctorado, lo que sea, lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y de ahí emana todo lo que tú y yo podemos hacer. Te invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por su palabra. Porque al analizar, Señor, este pasaje en Colosenses, podemos entender, Padre, que Pablo hacía un llamado, Señor, a la iglesia para buscar ser agradables delante del Dios en el cual creemos. Y la única forma, Señor, de ser agradables es buscando, Padre, la excelencia en nuestras vidas. La excelencia, Padre, no la buscamos como el mundo la busca. Porque el mundo, Señor, en el cual vivimos habla de una superación personal, habla de una excelencia académica o en algún área en particular. Nosotros, Señor, más que cualquier otra cosa anhelamos ser excelentes, Señor, en lo espiritual, sabiendo, Padre, que no dependemos 100% de nosotros. Pero hay cosas que usted demanda sobre nuestras vidas que queremos atender, Señor, para hacer la parte que nos corresponde, ya que usted ha comenzado a hacer lo que usted tenía que hacer en nuestras vidas, Señor, para el cambio, para la transformación, para lo que usted quería hacer en nosotros, Señor. Permita que nuestras vidas puedan ser consecuentes o coherentes, Señor,
con lo que decimos que ha sucedido en nosotros y lo que realmente hoy estamos viviendo, Señor. La mayoría de los que aquí estamos, Padre, hemos llegado aún a bautizarnos, hablando de la muerte del viejo hombre y hablando de la resurrección que hemos tenido, Señor, una nueva vida en usted. Permita que esto pueda ser una realidad en nosotros. Pero también, Señor, tal vez algunos hoy en día, nuevos creyentes o creyentes de tiempo, están batallando todavía o estamos batallando con lo terrenal, con algunos pecados, Señor, que siguen todavía queriendo inundar nuestro corazón. Permita, Padre, que nos dé la sabiduría usted para poder hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero también, Señor, pedimos que hay otra lista que usted maneja en este pasaje, que también son pecados, Señor, pero tal vez no asustan tanto como los otros. Permita, Señor, que nuestro carácter pueda seguir siendo transformado para honra y gloria suya. Que el dominio propio, Señor, pueda ser quien inunde, Padre, a través de su Espíritu Santo nuestro corazón. Y poner alto, Señor, a estas cuestiones de desenfreno que el pasaje manejaba, como la ira, el enojo, la malicia, el blasfemar, el mentir, Señor. Y que usted, Padre, ponga rienda, Señor. Ponga un freno a nuestra boca, a nuestra mente, a nuestra vida. Y que podamos tener vidas agradables delante de usted. Permita, Padre, que cada hermano y hermana que están aquí podamos ser conscientes, Señor, de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestras deficiencias y ponerlas en sus manos, Señor, para que usted nos ayude a quitar todo aquello, Señor, que estorbe nuestra relación con usted. Permita que esta iglesia podamos saber creyentes, Señor, en búsqueda de esa excelencia y en esa búsqueda con el deseo de encontrarla, Señor. Gracias le damos por su presencia en nosotros a través de su Espíritu Santo, porque es el único que nos capacita y nos faculta, Señor, para poder seguir adelante en la vida cristiana y poder ser agradables delante de usted. Gracias por lo que ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.